Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. En muchas relaciones, el daño no surge solamente por lo que se dice o se hace, sino también por lo que se vuelve confuso, difícil de interpretar y poco claro dentro del vínculo. Hay personas que cumplen responsabilidades, incluso creen amar sinceramente, pero aún así resultan poco claras para el otro. No hacen visibles sus intenciones, no expresan bien lo que sienten y no vuelven comprensible su manera de relacionarse. Entonces la relación empieza a llenarse de inseguridad, interpretaciones dolorosas y distancia emocional. Volverse relacionalmente legible significa amar de una manera que no se deje al otro tratando de entender constantemente qué está pasando en la relación. Desde una perspectiva bíblica, esto es importante porque Dios no se relaciona con nosotros desde la confusión, la incertidumbre o la sospecha, sino desde la verdad que se revela. Su luz muestra, aclara y ordena, como dice en 1 Juan, capítulo 1, versículo 5. En contextos de violencia doméstica, esta idea se vuelve aún más necesaria, porque la falta de claridad, los silencios y los mensajes confusos muchas veces sostienen el daño. Hacerse relacionalmente legible no resuelve todos los conflictos, pero sí corta esta dinámica de falta de claridad, donde el dolor suele crecer, mantenerse oculto y afectar cada vez más la relación. Mi hermano, comenzamos a hablar de un tema, relaciones legibles. ¿Cómo estás? Mi hermano, gracias por tu saludo. Pues un tema realmente muy importante, relaciones legibles. No es una terminología habitual que utilizamos, ¿verdad? Porque ser legible es cuando algo es claro, es algo leíble, digamos, algo interpretable. Y entonces, qué interesante la relación que estás proponiendo acá, relaciones legibles. Es que el concepto de ser legible, pienso yo que no significa ser simplemente más expresivo al hablar o a hablar más. Exacto. Sino que la legibilidad es la cualidad de algo que puede ser leído con claridad. Algo acuerdo. Claro y que se comprende cuando se lee. Cuando algo es legible, no obliga al otro a esforzarse demasiado para entender qué es lo que está delante de él. A ver, una persona relacionalmente legible es alguien cuya presencia, su disposición, la intención, inclusive sus respuestas, pueden ser comprendidas con una claridad suficiente dentro del vínculo. Muy importante. O sea, la persona en su cotidianidad es clara con lo que piensa, siente y hace. Qué importante. Bien. Sí. Ahora, entiendo que esto logra ser comprensible, la relación. Claro. O sea, la dinámica, la interacción es comprensible. Donde no se contribuye, obviamente, a lo contrario, que a la confusión. De acuerdo. Y bueno, y permíteme un ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy molesto, no siempre tendré que explicarlo todo, ¿verdad? Pero sí puedo evitar que mi silencio parezca o se interprete como desprecio. Esto ya es un gran logro relacional. Si, por ejemplo, necesito espacio por estar abrumado, no siempre tendré que abrir todo mi interior, pero sí puedo evitar que mi distancia, llamémosle temporal, se interprete por la otra persona como si la estuviera abandonando. Si amo, no siempre tendré que expresarlo con mucha emotividad, pero sí debería procurar que mi amor no quede escondido detrás de la pura función, del servicio, etcétera, o del puro deber. Entonces, esto ya pues aclara, como bien estás diciendo, que ser legible no significa una persona que de repente pasa a ser introvertido a ser extrovertido, por ejemplo. Pero que sí es claro en cómo está viviendo, como vos ponías en los ejemplos, por ejemplo, los silencios o sus molestias, que no implica, lo que estoy entendiendo, no implica decirlo todo o expresarlo todo, pero que en esos momentos necesarios es legible de transmitir la idea de que, mira, no estoy molesto con vos, necesito un silencio. Exactamente. Por ahí podría ir el asunto. Para que yo o la persona que está recibiendo tu silencio o tu estado de
de frustración, etcétera, no tenga que interpretar, digamos, en mi caso, yo no tenga que interpretar lo que te está pasando, porque si yo lo interpreto inclusive desde mis propias heridas y desde mi propia historia, entonces, claro, yo pongo una interpretación que tengo que hacerla porque la otra persona no es legible. Entonces, creo que a esa altura es importante esta aclaración que estás poniendo acá, porque, repito, ser legible no es necesariamente dar todo lo que sucede en mi interior, sino procurar aquello suficiente para que la otra persona no interprete mal. Correcto. Lo que yo, por falta de información, no estoy expresando, ¿verdad? Este ejemplo que pusiste es bastante complejo. Una persona que no es legible, quizá inconscientemente, podría producir que su esposa o su esposo lo interprete de sus heridas, haciéndose un mundo, quizá culpándose o culpando a otros, y generar un problema probablemente donde no lo había. Exactamente. Por no expresarse bien, no ser legible, y por interpretar desde el dolor. Exactamente. Entonces una persona puede ser responsable en su familia, o sea, cumplir con todos sus deberes, que llamamos una persona muy atenta y responsable. Y sin embargo, esa misma persona puede ser poco legible para su familia. Es decir, puede hacer muchas cosas para su familia y su familia recibe con agradecimiento todos los deberes que hace, pero relacionalmente puede ser poco legible para su propia familia. Puede pagar cuentas, estar en la casa inclusive, puede cumplir obligaciones y seguir dejando al otro o a su familia relacionalmente solos o en incertidumbre, porque no hace visible sus intenciones, no aclara sus movimientos internos y no vuelve comprensible su forma de amar. Entonces el otro cónyuge, bien, pues recibe hechos, pero no logra leer el corazón detrás de esos hechos. Allí nace mucho sufrimiento y mucha confusión relacional. O sea, todos los días es una incógnita. Exactamente. Qué complejo, ¿verdad? Sí. Ok. Cuando hablamos de legibilidad, hablamos de 3 niveles que la nutren. Empiezo por el primero, presencia. La presencia, entonces, es un elemento o es un nivel que nutre la legibilidad. Exacto. ¿A qué nos referimos con presencia? Bueno, por ejemplo, soy legible a mi esposa no solo cuando puede percibir que estoy a su lado físicamente, me siento al lado de ella, sino relacionalmente. Bien, puedo sentarme junto a mi esposa en silencio, viendo el celular y estando físicamente ahí presente al lado, pero relacionalmente distante y lejos. Entonces, la presencia legible, que es diferente a la otra presencia, que está el cuerpo pero no el alma. Exacto. ¿Ven? Entonces, la presencia legible comienza cuando mi cercanía también, y eso creo que es una palabra importante de resaltar, también, ¿bien?, se vuelve atención, disposición y procura una conexión real con mi esposa. En otro ámbito, un padre puede sentarse todos los días en la sala de su casa y sigue estando lejos de sus hijos si su presencia no se complementa con atención, disponibilidad, apertura. No sé si a vos te pasa, pero mis hijas, cuando yo trabajo mucho en la casa, estoy ahí y llegan como, papi, ¿estás ocupado? Y yo, obviamente estoy trabajando, estoy haciendo algo, ¿verdad? Pero creo que pasaría mucho por la respuesta, ¿verdad? Claro. Decir, mi amor, vos y yo que tenemos mujeres, ¿verdad? Mi amor, para vos siempre voy a estar. Pero va por ahí, ¿no? Con el hecho de saber que se pueden acercar, que saben cómo probablemente responda. Exacto. O decir, ahora estoy muy ocupado, dame un ratito y conversamos. Excelente ejemplo. Resume el vínculo que tiene que ver en presencia física con disponibilidad relacional. Eso, muy bien. Y eso está muy bien. Y luego agregaría el otro factor que nutre la legibilidad, sería el significado. Lo explico. Ser legible en significado significa ayudar al otro a entender qué expresa mi conducta. Entonces, por eso es que tengo el significado dentro de la relación. O sea, yo tengo la responsabilidad o el amor de hacer entender a la otra persona qué está expresando lo que estoy haciendo. Para que no tenga que llenar esos vacíos con, por ejemplo, con temor, suposiciones o conclusiones apresuradas, ¿verdad? No es lo mismo quedarme callado y dejar que mi esposa piense, por ejemplo, está molesto conmigo porque estoy callado,
que decirle, por ejemplo, mira, estoy cansado, y dame unos minutos, pero no estoy en contra tuya. Ujú. Mira, esa simple expresión es ser legible en significado. Ujú. O sea, mi silencio, yo le estoy dando un significado. Ujú. No hago que la otra persona haga un significado de sus suposiciones acerca de mi silencio. Ujú. En ambos casos, evidentemente, hay silencio, ¿verdad? Pero en el segundo, o sea, cuando yo doy significado, ya no queda bajo la confusión ese silencio. Ujú. Entonces, una relación sana no solo necesita presencia, como bien se puso en el punto 1, necesita conductas que forman parte de esa presencia, Ujú. cuyo sentido pueda ser entendido con suficiente claridad. Ujú. Esta acción, o este ejemplo que vos pusiste, me da mucha sensación de ser sanamente vulnerable. Ajá. Porque pienso, ¿verdad? Estoy cansado, ha sido un día dificilísimo, la he pasado mal, pero no quiero mostrar, por alguna razón, esa vulnerabilidad a mi esposa, a mis hijas. Llego, me siento callado, en silencio, y dice, papi viene enojado hoy. Sí, sí, Pero sí. la sana vulnerabilidad dice, estoy cansado, tuve un día dificilísimo. Exactamente. Mira, dame un ratito que me relaje, me baño y ya. Entonces, esa legibilidad también va muy de la mano con una vulnerabilidad Sí, que solo proviene de la madurez. me encanta eso. De tener esa seguridad Sí. de decir, mi amor, estoy muerto, dame Exactamente. media hora, o estoy muy enojado, dame un toque. Sí, y es importante decir con toda tranquilidad, estoy enojado. Claro. A veces estamos felices, tristes, enojados, frustrados, etc. Ojalá no hubieran factores para que nosotros estemos enojados, pero el enojo forma parte de esa necesidad en el mundo donde nosotros convivimos, ¿verdad? Estamos enojados. Entonces, el problema no es llegar enojado a la casa, ¿verdad? El problema es que ese enojo se interprete, por ejemplo, como que debe ser que yo dije algo, debe ser que yo hice algo, por lo cual esa persona está enojada, ¿verdad? Entonces, es diferente, como estás diciendo, tuve un día muy difícil, muy frustrante en muchas cosas, estoy entregando mi enojo al Señor, pero nada tiene que ver con tu presencia a la par mía, por ejemplo. Entonces, si me ves callado y en silencio, es porque estoy procesando muchas cosas que me pasaron. Ya con solo eso, significa que estamos dando un significado Correcto. a esa conducta que estamos llevando a la casa. Eso me gustó mucho que dijiste, dame un tiempo porque estoy entregando mi enojo al Señor. Yo creo que hay un tabú muy grande en el cristianismo en cuanto al enojo. Como que casi que es pecado enojarse. Sí. Pero qué bueno, y me gustó mucho ese concepto y lo visualicé, ¿verdad? De llegar un día complicado, qué sé yo, lo que sea. Dame un momento, estoy entregando mi enojo al Señor. Claro, claro. O sea, madurez, Claro. sana vulnerabilidad, Sí. buena comunicación, ser legible. Sí, Me encanta de eso, acuerdo, me encantó. de acuerdo. Entonces, el tercer nivel, ya hablamos de presencia, hablaste de significado, y agrego entonces este tercer nivel de legibilidad relacional, es la consistencia. Soy legible a mi esposa cuando los dos niveles anteriores, es decir, cuando la presencia y el significado, se conservan en el tiempo, Claro. evitándose la desorientación por cambios bruscos, señales contradictorias o respuestas imprevisibles. Entonces, esa consistencia le va dando esa madurez. Y yo pienso que entonces la otra parte en la relación, si hay esta consistencia y en algún momento, como en normal, hay un desliz, hay un tropiezo, va a poder responder no desde el tropiezo, sino desde la consistencia. Exacto. Él usualmente es esto. Probablemente pues, Exacto. da espacio para una relación madura y comprensible, ¿verdad? Sí. También agregaría que la consistencia no significa perfección relacional, De acuerdo. sino una estabilidad básica entre lo que digo, lo que hago y la forma en que respondo. Exacto. Entonces, mantengo ese buen ritmo, ese buen pace, digamos, Exacto. ¿verdad? Que me parece que es importantísimo y realista. Por ejemplo, si un cónyuge un día escucha, abraza y promete cambiar, pero al día siguiente vuelve a cerrarse emocionalmente sin explicación, la esposa no solo sufre por lo que pasó, sino por la confusión de no saber cuál de las dos versiones, ¿verdad? Cuál de las dos personas de su cónyuge era real. Correcto. Entonces, la inconsistencia por sí misma desgasta. Sí. Porque va a romper la confianza continua que ve en ese vínculo. Exactamente. Sostenerlo. Y yo pensaría quizá que tal vez la más difícil es la consistencia. Sí. Porque es muy fácil en un arrebato de espiritualidad y prudencia estar presente. Sí. O un día dar significado. Pero mantener esa disciplina con un buen ritmo, yo creo que es
Es lo que es más complejo, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo. Y ahí es donde nosotros vemos, como vos señalaste el término vulnerabilidad, vemos que no podemos desde nuestras buenas intenciones. Allí es donde definitivamente, ¿verdad? Sí o sí, hay solamente un camino, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, soy el camino, es que es para cualquier cosa que nosotros podamos presentar en nuestra vida, ¿verdad? Cualquier cosa. No solamente para nuestra salvación en el sentido soteriológico, ¿verdad? En el poder recuperar la relación con Dios, sino ya siendo salvos, el camino para mantenernos en ese proceso de santificación en el que estamos. Exacto. Entonces, esto de la consistencia solamente es posible desde una dependencia del Señor, porque sin mí no pueden hacer nada, ¿verdad? Está bastante claro como dijo el Señor. Entonces, allí es donde conectamos con nuestra dependencia en Cristo, para lograr una consistencia que no forma parte de unas buenas intenciones, porque al momentito ya vamos a caer en los patrones que siempre hemos tenido, sino es porque empezar a vivir ya nuestra nueva identidad en Cristo. Eso me gusta muchísimo lo que estás diciendo, porque cuando estás hablando me hizo pensar que qué buen modelo y qué buena palabra ser legible, porque implica dos cosas basado en lo que estás diciendo y lo que hemos hablado muchas veces. El poder absoluto de Dios para transformarnos por la dependencia, pero también la responsabilidad humana. Vos y yo como esposos, como hombres, Claro. Es decir, tengo una responsabilidad Exacto. fundamental con mi esposa y con mis hijas. Sí. Entonces es mi responsabilidad, pero no la puedo cumplir sin la dependencia del Señor. Claro. Entonces, ¿qué modelo de masculinidad inclusive de aceptar esta legibilidad, no ser un analfabeto, ¿verdad? Sino ser expresable, legible, manifiesto, Sí. desde soy responsable, pero dependo absolutamente de Dios. Sí. En nuestras consejerías utilizamos el concepto de que es muy improbable, por no decir imposible, que haciendo las mismas cosas el resultado sea diferente. Básicamente, cuando recibimos personas que necesitan consejería, por hablarlo de manera general, básicamente es que estas personas inserten un elemento de cambio dentro de su sistema relacional. Porque si no hay un elemento de cambio, ¿cómo vamos a esperar que en la próxima consejería esa relación de repente sea diferente? Entonces, insertar un elemento de cambio desde la legibilidad, es decir, el hecho de poder ser leído bien, entonces esto va a dar una razón por la cual ese sistema se enfrenta a un nuevo elemento de cambio y definitivamente cosas diferentes van a suceder. Parte de este proceso es no dejar a la interpretación al aire lo que está pasando, porque otra vez va a reforzar ese distanciamiento emocional, esas sospechas, y sobre todo cuando hay un historial. Por ejemplo, cuando hay un historial de desconfianza, cuando hay un historial de infidelidad, cuando hay un historial de desconexión emocional, etcétera, etcétera. Ahora, somos nuevos en Cristo, muy bien, pero ser nuevo en Cristo significa también expresar lo que Cristo está trabajando en mi interior. No solamente estoy diciendo, ya somos un nuevo matrimonio en Cristo, pero recordemos que ese historial, si lo dejamos a la interpretación de la parte herida, puede ser muy peligrosa, porque la otra persona no es legible en sus intenciones, explicar por qué está enojado, por qué llegó frustrado, etcétera, etcétera, tantas cosas que se pueden dar relacionalmente. Es muy importante entonces este nuevo elemento que se incorpora en esa mala dinámica o mal sistema relacional, es un elemento de cambio. Sí. O sea, viene a crear un disturbio, positivamente hablando, Sí. dentro de una dinámica torcida. Es que decimos que Cristo nos cambió y amén, porque es la obra de Cristo, no la podemos dudar. Pero tenemos que hacer visible esos cambios con pequeños cambios que introducimos en nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida. Yo no puedo decir, Cristo me cambió aquí sentado haciendo las mismas cosas. Claro. Es decir, yo tengo que ir descubriendo cómo me cambió Cristo. Insertando pequeñas gotitas de cambio en todo, en cualquier área de mi vida. En la cotidianidad. En la cotidianidad. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Yo creo que muchas veces pensamos, y era una forma de pensar que tenía antes, de que esos cambios y consagraciones profundos iban a suceder en momentos como si fuera un hito en mi vida.
aquel día en aquella conferencia, aquel día en aquel retiro, aquel día en esto, ahí, y puede ser que sea muy significativo. Pero algo que yo me he dado cuenta es que la transformación va sucediendo en la cotidianidad, en las cosas más simples. Exactamente. En lo que vivo día a día. Sí. Me levanto y hago esto y estoy con mi esposa, mis hijas y vengo. Ahí van estas pequeñitas acciones diarias de transformación. Y como bien estás diciendo, nuestra responsabilidad es la consistencia. Exacto. Totalmente de acuerdo. Es importantísimo. Importantísimo. Sí. Me gusta mucho este concepto de legibilidad porque creo que encierra muchos mandamientos bíblicos sobre las relaciones. A veces nosotros limitamos, yo percibo, de que hacer la voluntad de Dios es seguir una serie de mandamientos. Tengo que hacer esto y esto y esto y eso. Es como una lista como casi inagotable de todo lo que tengo que hacer para ver si. Pero ese concepto de elegibilidad y lo que hemos conversado hoy y lo que hemos aportado, creo que encierra tantos mandamientos dentro de un solo principio general. No sé si me logro explicar. Sí, te capto. Entonces, si procuro yo entonces ser legible a mi esposa y a mis hijas, probablemente con esa acción van a haber muchos de los principios y mandamientos bíblicos que se van a cumplir a la hora de ser legible. Sí, de acuerdo, porque empezamos hablando de la legibilidad como una forma de amor. Y entonces ahí se conecta con lo que bien estás diciendo. Y cuando hablamos de legibilidad relacional, pues no estamos hablando de una persona que lo dice todo, como ya lo dijimos, ni de alguien emocionalmente intenso, sino de alguien que aprende a volverse suficientemente claro en el vínculo. Y hablamos del vínculo no solamente conyugal, sino todos nuestros vínculos relacionales. Eso es especialmente importante cuando el otro cónyuge arrastra trauma relacional, porque en esos casos la falta de claridad lo llenará de interpretaciones dolorosas. Si, por ejemplo, el esposo no vuelve comprensible sus silencios, ¿verdad? Su distancia o sus intenciones. La esposa puede empezar a leer, por ejemplo, rechazo, puede leer abandono, puede leer amenaza donde no siempre los hay de la manera en que ella los imagina. Entonces responde al hecho desde su herida traumática, expresándose en crítica, ahí está el problema, expresándose en violencia verbal, expresándose en desconfianza, en desesperanza y generalizaciones como todo está mal o nada va a cambiar entre nosotros, aumentando así el daño en la relación. Entonces muchas formas de daño no se sostienen solo por la agresión visible, sino también por la confusión relacional que debilita al otro internamente. Qué bueno. Qué claro eso que estás hablando. Y quiero remarcar dos cosas puntuales que dijiste. Lo complicado cuando el otro cónyuge arrastra un trauma en su relación e interpreta algo que nunca sucede, pero que le lastima y lastima a la otra persona. Sí. Y también este ambiente de confusión que genera no ser legible. Sí. Y todo lo que puede surgir a partir de eso. Exacto. Surgir desde la herida, uno puede empezar a criticar, uno puede empezar a atacar, como un, digamos, mecanismo de consuelo pecaminoso, ¿verdad? Sí. Una solución intentada disfuncional, desadaptativa. Es decir, yo primero interpreto que la otra persona me está ocultando algo con su distancia. Ahora, tengo que interpretarla porque no me está diciendo que la persona necesita un espacio. Es que, ¿es posible eso? Claro que sí. Yo a veces llego a mi casa y necesito un espacio. Yo amo a mi esposa, pero muchas veces digo, en ese momento necesito estar solo. Sí. Pero si yo no digo, si yo no me dejo leer, ¿qué va a pensar mi esposa? Claro. Mira, lo de nosotros está tambaleándose, por ejemplo. Sí. Ahora, ¿cómo responderé a mi esposa si arrastra una herida? Empieza a criticarme. Cuando me critica, ¿qué hace? Yo me cierro más, activo mecanismos de defensa y termino diciendo, la verdad es que no le voy a explicar nada. Claro. Entonces ve el círculo vicioso que se crea ahí y todo empezó desde una falta de legibilidad. Exactamente. Que pudo haber sido un método preventivo muy sanador, quizás simple, o sea, quiero decir, no simple, pero es algo... Muy alcanzable. Exacto, esa es la palabra. Sí, exactamente. Algo alcanzable, sí, que no está altísimo, ¿verdad? Que no es imposible y que nos evitaría una serie de conflictos tremendos, porque también pienso, cuando esta pareja, yo tengo con mi esposa, necesito espacio, yo no me expreso, ella responde desde su dolor, cuando lo intentamos solucionar, como que todo está muy turbio. Pero cuando te dije yo tal cosa, o por qué vos pensaste eso si yo nunca lo dije, y por qué vos no me lo dijiste antes. Entonces, es como
como que se confunde más. Ajá. Y es más difícil solucionar sobre cosas no tangibles. Exacto, totalmente de acuerdo. Empezamos a trazar líneas que no están y Ajá. luego hay que resolver esas líneas y al final no se resuelve el origen de todas esas líneas, ¿verdad? Sí. Y uno se molesta con la otra persona sobre esas líneas que se trazaron, pero sobre supuestos. Claro, exacto. Ve que... Claro, qué complicado, cosa, ¿no? porque si vos y yo tenemos un conflicto, ¿verdad? Tangible, ¿verdad? Yo dije algo, te ofendió y vos me decís, entonces conversábamos sobre un hecho. Sobre un hecho. Pero si no hay hechos, Exactamente. Sí, si no hay complicadísimo. explicación de esos hechos, Claro. claro, se empiezan a formar capas de interpretación que hay que irlas resolviendo, digamos, una por una. Y a veces son demasiadas. Claro. Y cuando ¿Verdad? eso persiste en el tiempo, Ajá. ya se hace prácticamente insolucionable. Sí, exacto. Yo creo que aquí, mi hermano, el tema no debería terminar. De acuerdo. Porque yo creo que queda una pregunta importante, ¿verdad? Más los que nos identificamos como personas introvertidas, emocionalmente más fríos, digamos, como es en mi caso, yo preguntaría, ¿por qué a muchos nos cuesta volvernos legibles? ¿Por qué pasa eso? Y creo que ahí entran el temor a la intimidad, la asociación entre cercanía y control, las heridas del pasado, como lo has mencionado, los estilos defensivos que vuelven opaca esta relación, ambas partes constantemente en sus mecanismos de defensa. Y pienso que esa podría ser la siguiente parte. Sí, sí. No solo que es una relación legible, sino qué impide vivirla y cómo comenzar a construir ese tipo de dinámica. Buenísimo, excelente. Okay. Fantástico, pues me quedo aquí sentado hasta la otra semana, mi Perfecto, hermano. una semana aquí sentados. No, suena bien entonces, podríamos hablar en esta línea entonces. Claro que sí, mi hermano. Ok, gracias por tu tiempo. Igualmente, gracias por escucharnos y gracias, como siempre, a Gilo, que nos da todo el apoyo técnico y nos vemos, si Dios lo permite, la otra semana para continuar con esa segunda parte. Totalmente. Yo creo que un día podríamos invitar allí los micrófonos para que conozcan también la voz de él, ¿verdad? Dejaría de tener ese misterio tan... ¿Quién es Gilo? Es el personaje misterioso. Exactamente. Sí. Un día lo invitamos. Sí, claro. Mi hermano, gracias, nos vemos. Gracias a vos. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.